Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Hoy vamos a hablar de la oración. Mira la importancia de la oración. Pero no sin antes presentarles primeramente a estos ministros competentes como nuestro pastor, Cristo bendito. Para la gloria de Dios, en nombre de Cristo estamos aquí. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Cristo. Le presentamos también a nuestro ministro Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, Miguel Daniel, ministro de Dios. ¿Cómo te tomas a mi iglesia? Brillando más que el sol. Oír y no escuchar, vaya cosa por mi Dios. Dios te vino a hablar. ¿Quién me vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es a nadie sobre todas las cosas. El segundo no dará imagen. El tercero no tomará el nombre de Jehová. El cuarto y siete saben. Quinto honra a tu padre y a tu madre. El sexto no cometerá homicidio. El séptimo no adulterará. El octavo no robará. Lo noveno no mentirá y faltará falto de timo. El décimo no utilizará cosa de tu cuerpo. Muchas gracias. Con ustedes presento mi gran ministro Simón. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que vivimos que hacer tu espíritu completo. Entrate en la dimensión del pleno conocimiento. Vas a ir en bellas cosas que Dios te dio primero. Ahora he venido a hablar. Porque la hermanos encima. Y esperanza. Y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que nos ha dado. Muchas gracias, empezamos con un padre. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te está bien la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, con el de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, veas cosas por mi ojo y mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar de Colosenses 3:25. Y que comete justicia recibe la justicia que comete porque no es justicia. Gracias. El gran presento, el ministro de la Miguel. Amén. Abba Padre. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Amén. Hoy voy a hablarles de Romanos 1:17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo el que cree. A los judíos primeramente y también al judío. Y también al gentil. Muchas gracias. Con usted hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Pérez. Abba Padre. Abba Padre, gracias a Dios por estos ministros competentes para que se cumpla el Salmo 1 del 1 al 3, que no se han sentado en sillas de escarnecedores. ¿Ve? Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, por lo cual clamamos Abba Padre. Hoy vamos a hablar de la oración y por supuesto damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su amor y por su don inefable. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Por eso debemos de orar, para dar gracias. Primeramente, si somos agradecidos, vamos a dar siempre gracias en vez de estar solicitando necesidades.
pero hay tantas cosas que debemos aprender y para eso todavía estamos aquí, ¿verdad que sí? Amén. Así que doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito, en los días de su carne. Recuerden que Cristo entregó su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y doy gracias a Dios por los apóstoles, los originales, los serían 12, 13, 14 apóstoles del Señor. Y ahorita ya les voy a explicar por qué. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por 3 personas excepcionales como Noé, Job y Daniel. Y también hoy vamos a explicar por qué estos son personas excepcionales. Porque también está escrito de ellos que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. El amado apóstol Pablo, en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice: dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Un día, un amigo muy querido, que tiene unos familiares que son testigos de Jehová, me preguntaba: ¿por qué siempre tenemos que dar gracias a Dios por Cristo? Y entonces yo le explicaba la razón. Hay una razón muy importante. Cristo de Nazaret, vivió 33 años solo para hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere vivir haciendo la voluntad de Dios. Cristo fue el primer ejemplo para que nosotros hoy podamos seguir ese camino, esa verdad y esa vida. Hacer la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios o seguir el camino del Señor. ¿Por qué? Porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Pero como este es angosto, ¿quién va a querer entrar por lo apretadito? Y como decía Job, que siempre al que hace el bien es el que le va mal. Pareciera que fuese así. Y eso fue así hasta ahora. Porque de ahora en adelante ya no va a ser más así. Ahora cada quien va a pagar conforme a sus hechos y cada quien recibirá también conforme a sus hechos. Lo bien que tú haces también se te va a devolver de inmediato. Ya no es que se va a ir guardando en el libro, sino que ahora, así como Dios es pronto para dar la retribución al que hace el mal, también de la misma manera ahora para el que hace el bien. ¿Qué les parece? Es una buena noticia. Bien. Así que damos gracias a Dios en nombre de Cristo, porque Cristo entregó su vida por nosotros. No hay otro en el mundo, en todo el mundo. De hecho, se lo pueden preguntar a la IA, que supuestamente es el cerebro más grande en el planeta. Y la IA le va a decir que la comunidad cristiana, la verdadera comunidad cristiana, es la única que es guiada para salvar el planeta. La única que tiene la capacidad de salvación. No hay otra. Por eso el Señor ocultó, guardó esto en misterios para que ahora en este tiempo sea revelado. Como está escrito en Colosenses capítulo 1 versículo 27. Que Dios
había guardado estos misterios para los gentiles, para que los gentiles puedan hoy, y aún Israel, pueda darse cuenta que con la mente de Cristo es donde está la salvación de la humanidad. ¿Por qué es importante orar? Son muchos los motivos, pero creo que uno de los más importantes es lo que escribió el apóstol Lucas en el capítulo 21, versículo 36, de lo que dijo el Señor en los días de su carne. Recuerden papel y lápiz, recuerden bolígrafo y cuaderno, recuerden anotar el título, colocar las citas bíblicas para que cuando tengan tiempo libre, ustedes lo transcriben de la Biblia al cuaderno, y eso va a hacer que ustedes comprendan que es conforme a lo que está escrito, que es Dios el que les está hablando y no el hombre. Por eso aquí el pastor es Dios, porque quien nos guía y quien nos pastorea es la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. La voz es mía, pero la palabra es de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Lucas 21:36. Aquí en el capítulo 21 de Lucas, al igual que en el capítulo 24 de Mateo, está hablando el Señor de las cosas que habían de acontecer. Terremotos, guerras, rumores de guerra, etcétera, todas esas cosas. Pero hay algo aquí que dice: velad pues en todo tiempo orando. ¿Haciendo qué? Orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. O sea, quiere decir que van a haber unos que van a escapar de estas cosas. Terremotos, maremotos, tsunami, volcanes. De la misma guerra. ¿Sí me estoy explicando? Muy importante. ¿Cuáles son aquellos que pueden escapar de todo esto? Bueno, aquellos que están constantes en la oración. ¿Y cuál es la oración? Ay, Dios mío, apartame de esto. No, esa no es la oración. La oración es estar pendiente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la oración, la verdadera oración. La gente piensa que la oración es una comunión con Dios para pedir, para rogar, para suplicar o para dar gracias. No, cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, tú estás orando con el Señor. Él te está hablando. Así que dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo oro al Dios y Padre para ser digno de escapar de los malos acontecimientos y para poder estar de pie frente al Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, como dice en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿en qué oración tengo que mantenerme yo? Bueno, yo tengo que mantenerme oyendo la palabra de Dios, oyendo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por la injusticia. Ah, pero si no comprendo yo a Dios, si no conozco la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, entonces ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo yo puedo tener esa comunión con Dios? ¿Cómo puedo yo hablarle? Que eso es orar y que Él me oiga. ¿No dice Dios mismo que de los injustos ellos hablarían, pero Él voltearía su cara y no los miraría? Mas está escrito en Isaías 58, en el versículo 13 y 14, desde el 10 lo pueden ver hasta el 14,
que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en su día santo, entonces nacerá nuestra luz. Y Él nos pastoreará. No es lo que nos gustaría. Amén. Y si es así, como está escrito en el Salmo 23, versículo 1, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y me pondrá a reposar en delicados pastos, no es lo que necesita un ser humano. Y eso no llega es por medio de estar comunicados con Dios, o sea, tener una comunión con Dios. Eso llega es a través de eso. Así que doy gracias a Dios por su existencia. Como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Así también está escrito en Éxodo capítulo 3, 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, dijo, YHWH, que significa Yahweh. El ser que todo lo hace, o sea, yo soy, o sea, el verbo, ¿ve? Que todo lo hace, es el que es. O sea, para nosotros, yo soy el que soy. Y esto aparece en todas las escrituras en letra mayúscula. Yo soy el que soy. Para que entendamos que simplemente es el verbo o el ser. El que hace posible todas las cosas. Y digo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el ser, Moisés llegó a los hijos de Israel y le dijo, Él es, no podía decir yo soy. Entonces dijo, Él es, me envió a vosotros. Por eso es que es el verbo. El Padre se manifestó como el verbo. El ser, el que todo lo hace. Y por eso yo doy gracias por su existencia. Porque cuando Él dijo, hágase la luz, ¿qué se hizo? La luz se hizo. Gracias a Dios por su presencia. Yo tengo que dar gracias a Dios también por su presencia. Esa es mi oración. Doy gracias al Dios y Padre por su existencia y también doy gracias a Dios por su presencia. ¿Y cómo es que Dios tuvo una presencia? ¿En dónde se presentó Dios? Mira lo que está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 6. Por su presencia. En el principio era el verbo. Allá cuando se le presentó a Moisés, nunca, jamás le dijo Jehová. Jamás. Para que se cumpla esto y podamos entender esto, tenemos que dejar la palabrita Jehová fuera de contexto. Porque la palabrita Jehová simplemente no va. Eso fue un invento creado por los hombres que inventaron un nuevo sistema de letras y le colocaron a YHWH las vocales y de ahí inventaron el nombre Jehová. Se ha inventado por los hombres. ¿Acaso ustedes le pueden poner un sobrenombre a su padre? ¿No sería deshonroso? ¿Y cómo entonces nosotros faltaríamos al tercer mandamiento si le pondríamos un sobrenombre a Dios? ¿O le pondríamos el nombre que nosotros quisiéramos? Si a Dios mismo no le plació decirle a Moisés cómo se llamaba, sino que le dijo, yo soy el que soy, o el gran ser, pues, que todo lo hace. Y dile que el gran ser que todo lo hace te ha enviado. Si esto es así, y Dios no le quiso dar el nombre a Moisés, porque nosotros le vamos a poner un nombre a Dios como nosotros queramos. ¿Estaría bien eso? En ninguna manera. Sería una deshonra para nuestros padres. Y Dios por eso lo dejó muy explícito ahí en Éxodo capítulo 20, donde habla del tercer mandamiento.
No tomarás el nombre de Dios en vano. No podemos agarrar este nombre a la ligera. Así que Dios se presentó en la tierra. Y por eso doy gracias a Dios por su presencia, o sea, por el Hijo. En Juan, en el capítulo 1, del 1 al 6, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oído, por si acaso no lo entendieron, se los voy a volver a repetir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es una Trinidad, sino que es uno solo en tres manifestaciones. Primero se presentó como el gran yo soy o el gran ser. Luego ese verbo se manifestó en carne por la palabra de Dios. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Era la qué? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso quien viene a revelar estas cosas es el amado apóstol Pablo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Mira cómo escribe Pablo en 2 Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo que leímos ahorita en Génesis capítulo 1, versículo 3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de nuestro Señor Cristo bendito. O sea que aquel que dijo, hágase la luz, se manifestó en el cuerpo de Cristo para que la luz fuese hecha. Y ahora esa luz pasó a nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. O sea, para que siempre permanezcamos humillados, o sea, humildes delante de Dios, que es nuestro hacedor, o sea, nuestro creador. Doy gracias a Dios entonces también por su manifestación por el Espíritu Santo. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 32. Dice, Juan el Bautista dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paz que permanece sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu de paz y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estaba hablando Juan del Bautista de Cristo de Nazaret. Ese Espíritu que está en el Hijo de Dios hoy está en vosotros. No por su propia cuenta, sino que Dios lo envió a vuestros corazones. Como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios. A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si vamos comprendiendo las tres manifestaciones de Dios, único y verdadero. Hoy Dios está en medio de su pueblo y en medio de su pueblo se pasea. ¿Y cómo puedo ver yo a Dios en vosotros? En cada gesto de bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, amor, perdón. Ahí se manifiesta Dios. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo.
Por esto, como está escrito en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso doy gracias a Dios también. Doy gracias a Dios por los profetas, pero no cualquier profeta, sino por los profetas originales, porque ahorita hay muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Por ahí salió uno ahora diciendo que allá en el cielo, en el trono de Dios, está sentado Luzbel, o sea, Satanás. Le llama Satanás, Luzbel a Satanás. O sea, por favor, si el trono de Dios es un lugar santísimo, ¿cómo se puede sentar la inmundicia? Según lo que él dice. ¿Ve? Porque yo no llamo inmundo a nada. Para mí nada es inmundo. Todo fue creado por Dios. Pero se supone que en el cielo es un lugar santo. Y las familias de los cielos son santas. Y que aquí en la tierra lo que Dios está haciendo es que el trabajo que tiene el espíritu que está dentro de cada uno de nosotros es hacer al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios, o sea, santificarlo. Y si Dios, por el espíritu que está en nosotros, santifica este cuerpo, aquí en la tierra tendremos familia como las familias que están en los cielos. ¿Sí me explico? Y ese es el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra. Así que doy gracias a Dios, pero por los profetas originales, como está escrito, desde Abraham hasta Juan el Bautista, quien es el último de los profetas. Muchos dicen, no, pero es que no, también era profeta. Pero en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 20, versículo 7, que se habla de Abraham, algo que no se habla de Enoc. ¿Ve? Dice, Dios se le aparece en sueño a Abimelech. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, o sea, a Abraham, porque eres profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieras, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios a Abimelech le puso una enfermedad porque le había quitado la esposa a Abraham. Abraham le había dicho que era su hermana, pero que él siempre la presentaba como hermana porque resulta que era hija de su madre, pero no de su padre. O de su padre, pero no de su madre. Y entonces, pero era su hermana. Así que no le mentía cuando le decía que era su media hermana, pero era su hermana. Y este se la quitó y Dios lo enfermó. A él y a toda su familia. Así que esto que dice de Abraham aquí, no lo dice de Enoc. Aunque no escribió, a Abraham se le conoce como el patriarca de Israel y el primer de los profetas, anunciado por la boca de Dios, pues. Y a Juan el Bautista lo anunció el Señor Cristo bendito como el último de los profetas. Por esto hay mucha controversia entre los ministros, pero los ministros competentes comprenden. ¿Por qué? Porque esos son escogidos, amados y seleccionados. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 11:11 al 15. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oído, amada, porque aquí hay una revelación también. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, el Señor ya estaba hablando de Pablo. Saulo, que se le cambió el nombre y se le puso Pablo, a Saulo de Tarso se le llamó Pablo. Lo conocemos como el apóstol Pablo. Pablo significa pequeño. Y entre los nacidos de mujer no había uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, o sea, Pablo, en el reino de los cielos,
que es el que predicamos nosotros, el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, oído aquí, porque todos los profetas y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan. No hay más profetas de ahí. Estos que son ahorita, esos son falsos profetas. Miren, no, que va a haber una guerra. Pero si eso ya lo dice Mateo 24. Ya el Señor lo dijo en el libro histórico de Lucas capítulo 21. Las calamidades que están ocurriendo ya esas están escritas. No es que nadie va a venir a decir, no, es que los animalitos caminan en círculo porque esto va a pasar. Pero si eso ya estaba, todo eso estaba escrito. Todo lo que está ocurriendo, simplemente ya Dios lo había anunciado por la boca del Señor y sus profetas. Porque los profetas hablaron de Cristo. Y todo lo que dijo Cristo está también ocurriendo. Y muchos profetas hablaron del Espíritu Santo. Profecías que no solamente caen sobre Cristo de Nazaret, sino que caen también sobre el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú que fuiste anunciado también por los profetas. ¿Sí me explico? Y también en Romanos capítulo 1, del 1 al 5, también dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había anunciado por sus profetas. ¿Ah? Y nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, porque los profetas ya lo habían anunciado. O sea, no va a venir ahorita ningún hombre a venirme, y tenemos que tener cuidado quiénes, aún los escogidos, porque ahí dice, aún los escogidos serán engañados. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que estar, ojo pelado, no, que te está diciendo esto, no, que aquella está diciendo aquella. Hermano, yo me rijo por conforme a lo que está escrito. Y lo que está escrito es que yo tengo que ocuparme de mis 10 mandamientos y de Sedaca, más nada, para ser perfecto. Me ocupo de eso y el Señor se ocupa de mí. El Señor, gracias a que yo me mantengo en la oración día, tarde y noche, constante en la palabra de Dios, entonces simplemente no tengo que preocuparme de maremotos, terremotos, tsunamis, tornados, volcanes o guerras y rumores de guerra. ¿Por qué? Porque el Señor es el que cuida mi vida, o Él tiene el poder para quitármela y para yo volver a donde está Él. Porque cuando mi cuerpo caiga, automáticamente ustedes sepan de que yo regreso a Dios que me dio. No es que voy a estar en el purgatorio, ni en el limbo, ni en una paila número que ustedes me pongan o que alguna por ahí alguien me ponga. No, 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 no. Eso estará en la conciencia de los demás. Pero en mi conciencia está que mi cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y mi espíritu regresa a Dios que lo dio. Automáticamente. No voy a esperar ni siquiera 3 días para resucitar de entre los muertos. Yo automáticamente me voy con el Señor. Porque el Señor me lo ha dicho. No porque yo diga que tenga que ser así, sino que el Señor me lo ha explicado. ¿Sí me comprenden? No sé ustedes. Ahora bien, el Señor claramente dice que Juan el Bautista, mira cómo lo dice, lo voy a volver a leer aquí. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, préstenle atención a Pablo, es lo que está diciendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan.
Y si quieres recibirlo, eres aquel Elías, oído amada. Y si quieres recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si queréis recibirlo, Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Así como dice Malaquías capítulo 4, que Elías tenía que preparar el camino del Señor. El espíritu y el poder de Elías estaban en el cuerpo de Juan el Bautista. O sea que existe la reencarnación. Sí, Elías agarró Dios el espíritu y el poder y lo metió en el cuerpo de Juan el Bautista. Esto quiere decir que nosotros salimos del cuerpo y cuando Dios quiera meternos en otro cuerpo, entramos en otro cuerpo. ¿Ve? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Primero, aprender a amar al prójimo, amar a los que nos rodean. Porque imagínense ustedes que tengan un hermano o una hermana al que ustedes odien y resulta que ustedes partan con el Señor y Dios los mande como hijos de ese hermano o esa hermana. ¿Ah? Porque esto lo hace Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, la familia, los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Y por qué los enemigos del hombre son los de su casa? Ah, bueno, porque Dios los envía en familia para que se reconcilien, pues. Ya que no hicieron bien su trabajo, el espíritu no hizo bien su trabajo, entonces ese espíritu tiene que entrar en otro cuerpo y Dios lo envía en el cuerpo de ese que más odias, ¿verdad? De hijo o hija o hermano o papá o mamá, de aquel que más odias, para que entonces se reconcilien. Por eso he aprendido a perdonar y amar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que Dios me agarre y me ponga en una situación de esa. Así que, muy importante lo que nosotros tenemos que entender, que el espíritu y el poder de Elías, y sobre todo Israel, el espíritu y el poder de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, el cual vino a preparar el camino del Señor. Cristo bendito. Por eso yo doy gracias a Dios también por los profetas. Doy gracias a Dios por su presencia. Dios manifestado en carne e indiscutible, como dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Estaba Dios en Cristo? Ahora bien, ¿está el Espíritu de Cristo en vosotros? O sea que si ustedes, mejor así, si yo le hago algo a ustedes, no se lo estaría haciendo a Dios. Y el que le hizo algo a Cristo, no se lo estaba haciendo a Dios. Así que mosca, porque esto es de la misma manera. Porque Dios lo único que está haciendo es haciendo de la familia terrenal y de lo peor de la familia terrenal, escogió Dios lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo peor, escogió Dios para avergonzar a los sabios, para decirle a los sabios, yo soy el que hago lo que yo quiero hacer. Todos ustedes se llaman pastores y ninguno ha logrado hacer lo que yo me propuse hacer, dice Dios. Voy a levantar un pueblo fuerte y a ese pueblo yo lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. ¿Y cómo lo va a lograr si no es con los 10 mandamientos? No necesita nada más. Los 10 mandamientos, obedecemos los 10 mandamientos, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, estamos siendo transformados por Él. Por eso es que ya muchos aquí ya no beben, ya muchos no bailan pegados, ya muchos no son iracundos, ya muchos dejaron de fornicar, dejaron de adulterar, ¿por qué? Porque Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado. Son una nueva criatura.
Y estamos siendo en la tierra como la familia de los cielos, santa, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. O sea, hablo de la carne. ¿Sí vamos entendiendo? Así que doy gracias a Dios por su presencia. Como está escrito en el libro histórico de Juan 1:9 al 17. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que creen? A los que creen en su nombre. Yo le creo. Los cuales no son engendrados de carne o de sangre y de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Esto que está aquí no lo reconocen Israel. Y nosotros hoy suplicamos a Dios y oramos a Dios por Israel, para que reconozcan todos a Cristo en su plenitud. Y así, de los dos sea ya un solo y nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso yo, aun siendo de los gentiles, o como para muchos judíos sefardí, doy gracias a Dios por Cristo Señor nuestro. También doy gracias a Dios por los apóstoles, pero los originales, los verdaderos. Pero ¿cuáles son los verdaderos? Ya los voy a anunciar. Porque ciertamente hay muchos apóstoles por ahí, pero fraudulentos. Mira, que viene de tal parte el apóstol tal, y hay que recoger para agarrar allá en el mejor de los hoteles el 5 estrellas y guardarle un... pero a Cristo no le daban una sandalia. ¿Ah? Qué tremendito. Así que doy gracias por los apóstoles originales, por Simón Pedro, por Andrés, por Santiago, el mayor, por Juan, su hermano, por Felipe, por Bartolomé, por Mateo, por Tomás, por Santiago el menor, por Tadeo, por Simón el cananita o el celote, y por Judas Iscariote. Hermano, ¿y por qué tenemos que dar gracias por Judas Iscariote? Porque sin Judas nosotros no hubiésemos sido herederos jamás. Si Judas no cumple las escrituras de Zacarías y va y vende al Señor por 30 monedas de plata, al Señor nunca lo agarran, nunca lo capturan y nunca lo matan. Y si el Señor no muere, entonces yo no puedo heredar porque no está confirmada la muerte del testador. O sea que en el propósito de Dios, antes de que naciera Judas y que aún naciera el Señor, ya el Señor había hablado por el profeta que el Señor iba a ser vendido por 30 monedas de plata. ¿Sí vamos comprendiendo la historia? O sea, ¿tiene culpa Judas de lo que hizo entonces? Porque ya había sido escogido por Dios para aquel propósito. Claro, cada quien va a pagar conforme a sus hechos. Por eso, la muerte de Judas, cuando se suicida, no solamente con que se guinde del mecate, sino que se rompe el mecate o la rama y él cae, y cae arriba de una piedra y se parte por la mitad y las vísceras salen volando.
¿Ve? Entonces imagínate tú, pues. Así que damos gracias a Dios por Simón Pedro, por Andrés, por Santiago, por Juan, por Felipe, por Bartolomé, por Mateo, por Tomás, por Santiago el menor, por Tadeo, por Simón el cananita o celote y también por Matías, porque resulta que cuando Judas Iscariote perdió su vida, entonces se echó suerte. Por eso por ahí, mira, que no juegues lotería, que todo lo demás, que es malo la lotería. Pero si por Matías echaron suerte. O sea, todo te es lícito, no todo te conviene. No te estoy diciendo que te pongáis a jugar y que te agarré como vicio, ¿no? Porque las malas interpretaciones son así. Sino que a lo que digo, que no estemos con que todo es inmundo, que todo es malo, que todo es... ¿Me entiendes? Por ahí yo he visto que hay personas que han tenido una leve tribulación momentánea y hacen un bingo y recogen con ese bingo para ayudar a esta persona que está discapacitada o tiene alguna necesidad. Eso no está mal. Mal está aquel que está condenando o juzgando aquello. Ese sí está mal. Porque le gusta más juzgar y condenar que buscar más bien solución a las cosas. ¿Ven? No es lo mismo hacer ese bingo por beneficio a que todos los días hagáis bingo para lucrarte. Ya eso es otra cosa. Ya eso es una casa de juego. ¿Sí me explico? Ahora bien, se eliminó Judas y entró, se echó suerte sobre Matías y Matías fue el otro apóstol. Este viene siendo el tercer apóstol. Y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, es el 14 apóstol. Del escogido por Dios. ¿Ve? Estos 13 fueron 12 que fueron escogidos por Cristo, uno que fue escogido por los apóstoles, le echaron suerte, y uno que escogió el mismo Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Sí vamos comprendiendo? Estos dieron testimonio hasta su muerte, y aún en su resurrección, hasta el día de hoy, dan testimonio de la gloria y el poder de Dios. Así que del poder y Dios Padre, por lo menos, Pedro fue crucificado al revés, con una cruz al revés. ¿Sabían ustedes eso? Miren cómo padecieron. Esto ocurrió para que fuese escrito y que viviera en la historia. Esto da testimonio de que existieron y de que el testimonio que ellos dieron es verdadero. ¿Sí me explico? Por lo menos Pedro fue crucificado al revés. Andrés fue crucificado en una Y. O sea, no en una cruz, sino en una Y. Una X, pues. En una X, perdón. X. Bartolomé fue crucificado y degollado. Mateo fue herido a espada. Tomás fue con una lanza. Santiago el mayor decapitado. Tadeo fue a flechas. Santiago el menor fue apaleado. Este lo tiraron del templo y como todavía quedó vivo, entonces después le cayeron a palazo hasta matarlo. Simón el celote fue aserrado, o sea, con una sierra lo picaron por la mitad, al igual que el profeta Isaías. Matías fue apedrado y decapitado. Juan fue quemado en aceite hirviendo, pero como no le pasó nada, entonces lo metieron en una mazmorra, ¿verdad? O sea, encarcelado ahí, y tuvo un buen tiempo ahí, y después fue a Éfeso y vivió hasta que murió de forma natural. Fue el único, Juan. Este es Juan, no Iscariote, sino el que Iscariote se suicidó.
este es Juan el que escribió el libro de Apocalipsis, que era su siervo amado. ¿Qué era? Su siervo amado. Su siervo amado. Mire lo que le tocó al siervo amado. ¿Ah? ¿Vale la pena ser un siervo amado? Bueno, este fue el que siempre estuvo ahí legalmente con el Señor. El Señor sabía que su corazón era noble, que estaba dispuesto a hacer verdaderamente lo que Él estaba diciendo, el que estaba pendiente de lo que el Señor decía. Esto que estamos nosotros haciendo hoy aquí es simplemente viendo el ejemplo de cada uno de ellos para que nosotros sigamos ese ejemplo y vivamos por ello. ¿Vamos entendiendo? Amén. Judas Iscariote se suicidó con una soga y desprendiéndose la soga o la rama, cayó y se partió por la mitad y fueron desparramados sus vísceras. Muy importante entender que de los apóstoles, solo Juan, el discípulo amado, fue el único que murió de forma natural en su vejez en el año 100 después de Cristo. Y aunque fue echado en una paila de aceite hirviendo, no perdió su vida, sino que Dios se la conservó aún por un tiempo, aunque estuvo en un tiempo en prisión. Por estos apóstoles, aún por Judas Iscariote, yo doy gracias a Dios. Por cada uno de ellos, hasta hoy dan testimonio del poder, las maravillas y la gloria de Dios, del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendito de Dios. Doy gracias a Dios por tres seres excepcionales, como lo es Noé, Job y Daniel. Noé, una humildad como ninguna, un hombre justo y recto, intachable, que a pesar de haber nacido en un tiempo de mucha maldad, no llegó a corromperse, sino que se mantuvo fiel en el camino con Dios. Su humildad lo mantuvo en pie, a pesar de las burlas, persecuciones que le accedían cada vez que decía que Dios anunciaba un diluvio, que los iba a sepultar a todo aquel que no entrara en el arca, lo cual sin duda ocurrió. Este es Noé. ¿No vamos a dar gracias a Dios por Noé? Job, hombre justo y recto, íntegro, que junto a aquellos que se llamaban sus amigos, le traicionaron hablando delante de Dios mal de él, poniéndolo como injusto, desagradecido e infiel ante los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar de la gran prueba que Dios le puso para mostrar delante de sus falsos hermanos, jamás perdió su integridad. Sus palabras delante de la adversidad fueron estas. Libro histórico de Job, o libro de Job, capítulo 1, 18 al 22. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya antes de este habían llegado los demás diciéndole que sus animales habían sido robados por los cuatreros y todos sus siervos habían sido muertos. Solo escapaba uno para dar la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó,
Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Dios no halló mal en Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que en el propósito de Dios estaba toda aquella calamidad que le estaba ocurriendo. En ningún momento dijo, Dios me dio, el diablo me quitó. Dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Y en todo esto no se halló en la boca de Job mal hacia Dios. Como está escrito en Job capítulo 2, 9 y 10. Porque los problemas le siguieron surgiendo. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres sin conocimiento, has hablado, que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Mira qué tremendo. En todo esto no habló mal Job con sus labios. Si recibimos de Dios el bien, sepamos que el mal que recibimos también procede de Dios. Eran tres, y que amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos, y que vinieron a consolar a Job, pero no fue así. Elifaz reprende a Job. Bildad proclama la justicia de Dios sobre Job. Y Zofar acusa de maldad a Job. Aquellos que supuestamente venían a consolarle, los que vinieron fue a darle palo. Como cuando un cristiano o un cristino ve a un cristiano padecer y viene y le dice, eso es que estás haciendo cosas malas. ¿Sí me explico? Lo mismito. Estos hacían con Job delante de Dios esto. No había ningún diablo. Eran ellos los diablos. La maldad estaba en ellos. Ellos eran los que acusaban a Job delante de Dios. Ellos decían que como Job le iba muy bien, era porque estaba haciendo cosas malas. Como le está yendo bien, tiene que estar vendiendo droga, como dicen por ahí. ¿Verdad? Y que amigos de él, y que sacerdotes. Y describe la suerte de los malos. Elifaz reprende a Job. Bildad proclama la justicia de Dios sobre Job. Y Zofar acusa a maldad a Job. Y escribe la suerte de los malos y las calamidades de los malos. Pero Job afirma que los malos prosperan. Y para completar, llegó otro más, Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ran, el cual justifica su derecho de contestar a Job. Y se encendió en ira contra Job, en vez de consolarle. Como si no fuera suficiente con haber perdido sus bienes, sus hijos e hijas y la fe aún de su mujer en su Dios, para que vengan estos cuatro a darles regaños en vez de consuelo, reproche en vez de esperanza y censuras en vez de compasión. Así a veces nos portamos nosotros con los hermanos. Mas Dios exaltó a Job, su integridad, lo mantuvo de pies y Dios lo justificó delante de todos ellos. Mira, muy importante lo que pasa en el capítulo final de Job. Job capítulo 42, lo voy a leer el 1
Lo pueden leer del 1 al 17. Yo voy a leer un poco aquí del 5 y el 7. Pero del 1 al 17, colóquenlo, para que ustedes lo lean. Dice Job: de oídos te había oído, mas ahora te conozco. Mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Dios estas palabras con Job, Dios le dijo a Elifaz de Manita: mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job está diciendo que fue Dios el que le hizo todo aquello. Y Dios está diciendo: Job habla rectamente. Me pregunto, ¿nosotros hemos fallado cuando decimos en Deuteronomio 32, 39 que es Dios el que enferma y el que sana, el que da la vida y el que la quita? No estamos hablando mal, porque a algunos les da hasta miedo decir la verdad. Pero por la verdad murió Cristo. Y esa es la verdad. Ahora pues, le dice Dios a estos: toma 7 becerros e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros. O sea, andad para que mi siervo Job, para que él ore por ustedes. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Dios les dijo, y Dios aceptó la oración de Job para no meterles duro. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job perdonó a sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. ¿Quién trajo todo este mal? Dios. No era ningún diablo. Pero como en el libro de Job, en el capítulo 1 dice: y entraron los hijos de Dios y entre ellos entró Satanás, o sea, la carnita con sus deseos carnales. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que eliminar esos deseos carnales de nosotros. ¿Sí me explico? Para que no entre el contrario, el adversario, delante de los santos, reunidos con Dios. ¿Estamos hoy reunidos con Dios? Y si hubiera uno con intriga, con maldad, ¿no entraría también Satanás entre nosotros? ¿Y qué es Satanás? La carne, con sus deseos y pasiones. Por eso es necesario andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Estamos comprendiendo? Así que, ojo aquí, que Dios había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Japue. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos
y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Pasó por toda aquella calamidad, pero se mantuvo íntegro a Dios. Usted, Señor, es el que me está causando este mal. Y vinieron sus amigos a consolarlos, y lo que hicieron fue darle más azotes y más dolor. Pero él se mantuvo íntegro con Dios. Por eso yo doy gracias por Job. Y así está escrito de él y de Noé y de Daniel. Daniel, un hombre de fe. Doy gracias a Dios también por Daniel, hombre de fe. Daniel, hombre correcto y justo delante de Dios, inquebrantable en su fe, valiente para no temer por perder aún su vida, como está en Daniel capítulo 14 del 1 al 42. El rey Astragues tenía un ídolo llamado Bel. Y este rey quería que Daniel se doblara sus rodillas delante de Bel. Pero Daniel le dijo que solamente creía, amaba y honraba al único Dios viviente, al verdadero. Este rey le vino y le dijo: ¿tú crees que Bel no es un Dios viviente? Y se come, mira todo lo que come. Le ponían flor de harina, o sea, pan, 40 ovejas y 6 cántaros de vino todos los días. El rey le rendía culto todos los días a Bel. El rey le preguntó a Daniel: ¿por qué tú no lo adoras? Y Daniel respondió: solo adoro a Dios vivo. No adoro a dioses o imágenes creadas por manos humanas. Y el rey le dijo: ¿crees tú que Bel no es un Dios divino? ¿No ves cuánto come y bebe cada día? Y Daniel se le echó a reír. Se echó a reír porque Daniel sabía que esa imagen no comía nada. Entonces le dijo Daniel al rey: no vivas engañado, oh rey, porque él por dentro es de barro y por fuera de bronce. Nunca come. Y el rey se enojó y llamó a sus sacerdotes y le dijo: si no me dicen quién come todo eso que se gasta, morirán. Pero si me hacen ver que todo eso se lo come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Y dijo Daniel al rey: así sea como has dicho. Bueno, eran los sacerdotes 70, sin contar las mujeres y los niños. 70 sacerdotes, sin contar las mujeres y los niños. Y fue el rey con Daniel al templo. Y fue el rey con Daniel al templo. Entonces llega Daniel y el rey y los sacerdotes. Y le dicen al rey: bueno, pongan la comida allí. Y meten todo lo que le había al igual todos los días prometido y lo meten allí. Pero entonces Daniel, que no es cogido a lazo, que es inteligente, que es sabio, le dice: ya va, oh rey, me da un momento antes de cerrar la puerta. Y entonces va y busca ceniza y le echa ceniza a todo el piso. Cuando salen del templo, el rey sella con su anillo, con cera, la potestad del rey, y eso va a quedar así hasta el otro día en la mañana. Al otro día se levantan el rey bien temprano. Vamos a ver. Y cuando abre la puerta ve que no hay comida.
Entonces viste Daniel, Bel se ha comido todo. Y le dice Daniel, hey rey, un momento, mire el piso. Cuando el rey se percata que en el piso hay huellas de hombres, de mujeres y de niños. Entonces el rey viene y le dice a los sacerdotes que les explique cómo es posible que eso acontezca. Y resulta que ellos tenían un pasadizo secreto donde entraban los sacerdotes, las mujeres y los niños y se comían toda la comida que el rey le mandaba a poner a su Dios. O sea que no se la comía el Dios, sino que se la comían los sacerdotes, las esposas y los hijos. Así que el rey mandó a matar a todos los sacerdotes, a sus mujeres y a sus hijos, por haberlo engañado todo ese tiempo. Y entendió entonces que el Dios de Daniel es el Dios viviente y es el Dios verdadero. También hay otra historia ahí mismo en el libro, en el capítulo 14 de Daniel, que no aparece en todas las Biblias. Pero claro, eso no le convenía tampoco a la católica, apostólica y romana sacarla a la luz, porque está hablando en contra de adorar imágenes. Y es el propósito de Daniel, es que no adoren imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. También había un dragón y Daniel le dijo, y el rey le dijo, y no adorarás a esto como un Dios vivo. Y le dijo Daniel que tampoco, sino al único Dios verdadero. Y entonces le pidió pelo y le pidió grasa y le pidió pescado y agarró y se lo dio al dragón. Cuando el dragón se lo comió, ¡pum!, explotó el dragón porque él se le quedó atorado en la garganta. Así que mató también al dragón. Y tuvo la potestad de parte del rey de destruir la estatua de Bel. La destruyó también. De ahí es donde después agarran a Daniel y lo meten también en un lago de leones, en un foso de leones. Y Daniel salió invicto de todo aquello porque Dios le ayudó. Y siempre estuvo con él. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel en su fe. Por eso también doy gracias a Dios por Daniel. Noé, Job y Daniel son personas que estuvieron en esta tierra y que son dignos de ser recordados. Por eso yo doy gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 16, 7 y 8. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, en los días de su carne. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. A mí el Espíritu Santo me llegó. No sé a ustedes. Pero lo cierto es que a mí me convenció que no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque Cristo murió por mis pecados. Y por los de ustedes. Que no hay. Mira, justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo no estoy esperando ver a Cristo según la carne. Porque según la carne nadie lo va a ver. Sino según el Espíritu. Y según el Espíritu ya está entre vosotros. Pues está escrito, donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Está el Señor entre nosotros? Amén. No puedo esperar a quien ya está. ¿Sí me explico? No, pero que va a venir en una nube. Aquí está la nube de testigos. ¿No son ustedes la nube de testigos? Amén. Está en ustedes. Amén, lo recibe. Está sobre ustedes. Amén. Está dentro de ustedes. Amén, lo recibe. Entonces ustedes son la nube en que vino Cristo. Por eso yo espero en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a agarrar los 10 mandamientos, se comen los 10 mandamientos, hacen los 10 mandamientos y participan de Sedaca. Mira qué hermoso. Como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Hay muchos por ahí, hasta ministros, que dicen, Espíritu Santo, ven a mí. No, eso está mal dicho. El Espíritu Santo ya está en vosotros. Como dice en Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu del Hijo de Dios? Entonces, no se vino solo, Dios lo envió. También está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? Ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Tengo que estar llamando, Dios mío, envíame el Espíritu Santo, o creerle a Dios que ya me lo envió. Creerle a Dios que no lo envió. Por eso doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo, porque él escribió todas estas cosas para que nosotros las entendamos, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, el Consolador. Como está escrito en Romanos capítulo 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a esta fe en todas las naciones. Amén. ¿Debo de obedecer este Evangelio? Amén. Como está escrito en Gálatas 1, 11 y 12. Pues el Evangelio predicado por mí no lo recibí ni de hombre ni por hombre. O sea, ni de Pedro ni de Cristo de Nazaret, sino por revelación de Cristo y este resucitado. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Yo puse el fundamento y otro edificará encima. Por eso doy gracias a Dios por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, como si hablase de mucho, sino de uno, de Dios, en quien está escondido todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue antes que fuese. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Será qué? Libertado. ¿Cómo se puede hacer libre el pueblo? Conociendo la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que dice, en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Ya les voy a decir cómo es que están inscritos ustedes en el libro de la vida. Como está escrito en Romanos capítulo 16, 25 al 27. Y al que puede confirmar, este es Miguel, según mi evangelio y la predicación de Cristo. ¿De quién es la palabra aquí? De Cristo. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Así que, y al que puede confirmar, Miguel, según el evangelio de Dios que le fue dado a Pablo y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto en tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante de Cristo para siempre. Amén. Así que doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que hoy todo se restaura y que todos reciben salud. Amén. Lo recibo. Doy gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por la ayuda que le da al necesitado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios por su gracia, por la salud física, económica, moral
y espiritual que llega a través de su gracia. Doy gracias a Dios por todos los que han visto, los que han sido llamados a recibir la vida eterna, los bendecidos. Rosa, Auxilia, Lina, Mayo, Chuy, Jesús, Adela, Cheli, Zenaida y su servidor Miguel Eloy León Peña. Doy gracias a Dios por mi esposa Yoxiber, por mis hijos e hijas Génesis, Milka, Eloy Miguel, Miguel Daniel, Rubia, Aurelio Ernesto, Maciel, Arle Marcela, Jesús Miguel, Aninsay, Samuel David, por la bendecida Enedis, el bendecido Alfredo, por los abuelos, por Carmen, por Valentín, por Joana Karim, por sus hijos y familiares, por la bendecida María Isabel y por el bendecido Gustavo, por Mamadela y por sus hijos, por Isbeli, por Ángel, por su esposa, por sus hijos, por Fabiola y por Matías, por el bendecido Walter y Marcela Sofía, por Engelbert, por Mía, por el bendecido Daniel, por el bendecido Danielito, por la bendecida Miriam, por el bendecido Roldan, por el bendecido Rolando, por el bendecido Michael, por Maikeli, por Chantal, por Vilmari, por Roxana, por Daniel y por su abuela, por la bendecida Milagros, el bendecido José y el bendecido Carlos, y por todos sus familiares, por el bendecido Edixon, por María, Noelis, Ángeles, Larita, Lisiana y por sus papás, benditos de Dios, por el bendecido Richard, Auri, Anthony, Ronnie, Rachel, por el bendecido Angelson, por la bendecida Stephanie, por el bendecido Matías, por el bendecido Jeremías, por la bendecida Isabela, por el bendecido Amílcar y por su familia, por el bendecido Carlos, la bendecida Lady, Oriana, Adriana, Carlos Daniel, el bendecido Nerio, por su hijo, por su hija María, por su esposo, por sus hijos, por el bendecido Juan Diego y sus papás y su hermanita y sus familiares, por la bendecida Cira Elena, por su mamá, por su familia, por la bendecida María, por el bendecido José, por el bendecido José, por el ministro Juan, por el bendecido Juan, por el bendecido Gustavo, por el bendecido Rafael, por las morochas, por sus familiares, por el bendecido Alfredo García, por sus hijos, por Andrés, por Alfredo, por la bendecida María Teresa, por su esposo, por la bendecida y por sus familiares, por la bendecida María y también y sus familiares, por la bendecida Naca y por todos sus familiares, por la bendecida Coro, Tello, Yoxi, Jexi, Victoria, Valeria, Verónica y por todos sus familiares. Benditos de Dios y por sus papás, por el bendecido Ramiro, la bendecida Carmen, Rebeca, Raquel, Ignacio, Simón, Giovanita, Javier, Jaciel, Isaac, Isabel, Javi, Darwin, Dailén, Ailín, su mamá y su abuela y por todos sus familiares, por la bendecida Daisy, Dariana, Anthony y su bebé, por la bendecida Carla, Keila, Keilis, Carla Daniela, Milagro, Elena y por todos sus familiares, hijos e hijas, por Cheli y por el Catire, por Adela, por Jorge, Aibe y Ainei, Jesús y Andrés, por Auxilia, Eloy, Jesús Eloy, por Zenaida, por Franklin, Elizabeth, José, Elienay, Derwin de Jesús, Elian David, Blaker, Valentina, Camila Saraí, Francesco Gael, Mateo, Paul, Miranda, Matías, por Mayo, por Deivito, Deinivé, María Gumercinda, por sus hijos y nietos y bisnietos, por su mamá, por el bendecido Luis, su mamá y sus familiares, por Auspicio, Gisela, Reiner, Quericha, Morelvi, Josué, los hijos de la bendecida Juana, por el bendecido mi amado Wilmen, su esposa, sus hijos, sus nietos y sus familiares,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Por la bendecida Karina, Estefan, Richel, Gerardín, Gerardo, Camila, Jesús Manuel, Emmanuel, Natalia, por Egma y su mamá y por todos sus familiares. Por los familiares, por el bendecido Alexander y por todos sus familiares. Por los familiares de los que partieron en su amistad, como el bendecido Puyosa, el bendecido Alberto, el bendecido Domingo, la bendecida Auri, el bendecido Ildemaro, el bendecido Oscar, el bendecido Kleiderman, por el bendecido Eloy Alberto León Blanco, y la bendecida Gumercinda Peña de León, por la bendecida Rubia del Carmen León Peña, por la bendecida tía abuela, por Papá Nono, por Mamadela, por tía Aura, tía Tula, tío Zenobio, por tía Noemí, por Pito y por Aida. Benditos y benditas de Dios, por mis familiares y vecinos, por mi amado primo Joan y su familia, por la familia de mi prima Yira y su familia, por el bendecido Rubén y su familia, por el bendecido Pedro y su familia, por la bendecida Carolina y su familia, por la bendecida Elsie, por mi amada Mami Ruki y su familia, por el bendecido Freddy, esposo de Sora y su familia, por el ministro de la congregación de la esquina y por todos los que ahí llegan y sus familiares, por mi amado hermano Tito y su familia, por Goyito y su familia, por Ronnie y su familia, por Alexi y su familia, por Xiomara y su familia, por Jovito y su familia, por el bendecido José y su familia, por la bendecida Gladys y su familia, por esta casa, casa de Dios y puerta del cielo, por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia y por todo aquel que llegue a este lugar y todos sus familiares, por Fiorella y su familia, por mi amado José Ortiz, mi amado Cheo, su esposa Alexandra, sus hijos, su mamá y todos sus familiares, sus hermanos y toda su familia, por el bendecido Rillito y su familia, por la bendecida Lilibé y su familia, por la bendecida Katy y su familia, por la bendecida Tania y su familia, por la bendecida Gaby y su familia, por el bendecido Chichito y su familia, por el bendecido Negro, hijo de Joan, mi primo y su familia, por su esposa y su familia, esposa, hijo y todos sus familiares, por todos los de mi nación y por todos los de las naciones, por el mundo, por cada uno que entra en este live, por cada uno de ustedes, por los que se quedan y por los que siguen adelante, por los que han visto mi rostro y por los que nunca lo verán. Por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios, doy gracias a Dios y recibo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria de Dios y Padre eterno, amén, lo recibo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recuerden que los que no nombré, cuando dije a todos los que han visto mi rostro, ahí también estás tú. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los recibo en el amor de Dios, que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo en el amor de Dios y para la gloria de Dios, en nombre de Cristo, que la luz
del Espíritu Santo que está en cada uno de vosotros, es una llama flamante que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, que trabajando así debemos ayudar a los hermanos, cumpliendo Sedaca, lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir, y cumpliendo lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue. ¿Vino Dios a visitarme hoy? Y ustedes vinieron a visitar a Dios. Y cuando Dios llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por lo cual clamamos Abba Padre. Con los frutos de mis labios, Hoy yo aclamo a mi Señor. al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, Que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo Abba Padre, al Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también, los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. hoy adamo a mi Señor, al Cristo resucitado. Por la voluntad de Dios, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pregunta solo. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, Que luchó con la carne y el futuro. Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pan, pan. cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol,
Ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, ay arriba, porque creeré por ti. Yo del Señor, yo de la gracia del Señor, Gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo, es un día de Dios, es el día de Dios, por favor no me molestes, el día de a disfrutarlo con gozo, el Señor, Diosito de nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor del remanente, un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que ella quieras, Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre del remanente, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? el Espíritu de Dios, ¿Dónde está? en la amada del Señor, para que Papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo, debo de debo portarme portarme bien, regalar muchos abrazos, para que Papá Dios nos quiera, y nos dé mucho regalo, debo de portarme bien. regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? El Espíritu de Dios, ¿Dónde está? en la amada del Señor. Abba Padre, amada, gracias a Dios por todos ustedes. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor Amén, lo acampa recibo a tu lado. de la misma Ángeles manera. con todos ustedes. Amén, lo recibo. Saludos a